Hola, bellezas, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Hola Doc, sí, sí se le escucha. Genial, yo estoy aquí. Ahí está. Ahí sí me veo bien. Me veo Sí, te bien. escucho perfecto, pero Genial, genial, mi amor, muchas gracias. ¿Cómo estás, Sol? Hola, chicas. Quedan grabadas estas clases, ¿sí? Después yo les paso los apuntes. Estos Power que voy a usar hoy son del repaso de la Universidad de San Pablo, pero ustedes tienen el mismo programa en cuanto a la célula con la UNSTA, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Yo ahora grabo la clase, así que la pueden ver las veces que quieran, y después les paso los apuntes con el permiso de la Celi. Así que bueno, ahí les proyecto la pantalla. Espero que se escuche bien, yo calculo que sí. De todas maneras, yo tengo la pantalla, la otra acá al lado, y estoy viendo que sí se está proyectando. Así que vamos aquí. Ahí estamos. Es un repaso de lo que ya hemos visto. De todas maneras, yo empiezo todo desde cero, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a repasar, bueno, lo que le sirve para cualquier universidad, ¿sí? Tanto para la UNT como para la UNSTA, como para la San Pablo. Siempre lo primero que tienen que ver en biología, y además de sumarle después el método científico para la San Pablo, que también va para la UNT y no está en la UNSTA, sería la célula, ¿sí? Entonces, vamos a ver célula primero, y ya habíamos visto en la clase del sábado que era la mínima unidad de vida, o sea, es la mínima unidad estructural y funcional de la vida. Yo para decir, acá hay un ser vivo, sí o sí tiene que haber una célula. Yo no puedo empezar a hablar del nivel biótico, o sea, del nivel de vida, sin hablar de la célula, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una imagen de células del corcho observadas a partir de un microscopio óptico. El microscopio óptico es un microscopio que utiliza luz. El electrónico utiliza un haz de electrones. Entonces, siempre vamos a decir que la célula es la mínima unidad funcional y estructural de la vida. Para que haya vida, sí o sí tiene que haber una célula, ¿sí? Y habíamos hablado de lo que sería la teoría celular, ¿sí? Según la teoría celular, todos los seres vivos estamos compuestos por una o más células. Acuérdense que la célula procariota, perdón la letra, la célula procariota era aquella que estaba solita. Un ser procariota estaba formado por una sola célula. En cambio, las células eucariotas conforman organismos que son pluricelulares. Nosotros somos del reino animal, tenemos muchas células eucariotas, entonces somos organismos pluricelulares y esas células son eucariotas. Y las bacterias serían procariotas, que son organismos unicelulares, ¿sí? Entonces, según la teoría celular que tiene diferentes postulados, todos los seres vivos estamos constituidos por una o más células, ¿sí? Las reacciones químicas de un ser vivo, incluidos los procesos que liberan ATP, el ATP era energía, y las reacciones que necesitan ATP, o sea, las que hacen síntesis, ocurren dentro de las células. Entonces, siempre acuérdense, todos los organismos vivos están constituidos por lo que serían células, ya sea una o más células. La célula procariota era una solita y las células eucariotas eran varias. Y las reacciones químicas que liberan energía y las reacciones químicas que necesitan energía, y la energía en nuestro cuerpo se llamaba ATP, ocurren dentro de una célula, ¿sí? Siempre nuestras células provienen de otras células, se originan a partir de otras células, y también hay que decir que las células tienen información que les vamos a heredar a nuestras células hijas. Entonces, esos son los 4 postulados de la teoría celular. Entonces, siempre recordar, primero, una célula es la mínima unidad funcional y estructural de la vida. Yo para decir, hay un ser vivo, tiene que sí o sí haber una célula. Luego, la teoría celular. ¿Qué postula la teoría celular?
4 enunciados. Primero, que todo ser vivo está conformado por una o por más células. Acuérdense, la procariota anda solita, entonces son seres unicelulares, y las eucariotas se dividen y se forman muchas células formando organismos pluricelulares. El segundo postulado, las reacciones químicas que requieren y que liberan energía ocurren dentro de la célula. El tercer postulado, una célula siempre se origina a partir de otra célula, y también yo, célula, tengo la información, o sea, tengo el ADN, porque es mi información genética, que le voy a transmitir a lo que serían mis células hijas. Esos son los 4 postulados que los escribimos en la carpeta de lo que sería la teoría celular. Eso hay que acordarse, recordar, ¿sí? Bien. Hay células que son muy diferentes entre sí en cuanto a la forma. Por ejemplo, una neurona nosotros siempre lo dibujamos así como una forma estrellada, ¿sí? Un glóbulo rojo, en cambio, tiene forma de disco bicóncavo, o sea, es como que está hundido de un lado y del otro. Entonces, esta, por ejemplo, es una neurona. El glóbulo rojo, en cambio, tiene forma así de disco bicóncavo. El glóbulo blanco es grandote, por ejemplo, ¿sí? Para que nos acordemos de los glóbulos blancos que se encargaban de la defensa del organismo. Entonces, tienen diferente forma, ¿sí? Tienen diferente tamaño y cada una tiene su característica propia. Por ejemplo, la neurona tiene esa forma estrellada porque se conecta con otras neuronas, entonces tiene muchas prolongaciones para conectarse con más células y aumentar su superficie de conexión. El glóbulo rojo está hundido así por los dos lados porque pierde el núcleo, entonces ahí queda hundido. El glóbulo blanco tiene núcleo, entonces es una célula grandota con un núcleo grande, ¿sí? Entonces, cada una también tiene una diferente especialización. Por ejemplo, las células muy especializadas en el cuerpo son, por ejemplo, las neuronas. Entonces, cada una tiene su función. Entonces, siempre que estudien algo, en el cuerpo todo tiene la respuesta. ¿Ve? ¿Por qué el glóbulo rojo está hundido? Porque pierde el núcleo. ¿Por qué la neurona tiene esa forma estrellada? Y porque tiene muchas prolongaciones para conectarse con otras neuronas. Porque el objetivo del sistema nervioso es la comunicación, la integración de información. Entonces, siempre ocurre por qué y para qué. Por eso no se estudia de memoria en medicina, se estudia de por qué será así. Este, por ejemplo, es un glóbulo rojo, ¿sí? Ven cómo está hundido acá, ¿sí? Está hundido acá, de arriba y de abajo. Es forma de disco bicóncavo. Es un disco bicóncavo el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque pierde el núcleo, ¿sí? Entonces es importante acordarse por qué y para qué la forma de las células. En cambio, esta, por ejemplo, que está acá, es un glóbulo blanco. Ven que es redondo y adentro tiene un núcleo grande. No tiene forma de disco bicóncavo porque no ha perdido el núcleo como el glóbulo rojo. Por eso el glóbulo blanco también vive menos tiempo, viven solamente 120 días, ¿sí? Que otras células, las neuronas viven muchos años, los glóbulos rojos no, tampoco tienen núcleo como para vivir tanto tiempo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen células musculares. Como ven, son más bien alargadas. Esta es una célula muscular. Acá está el núcleo, son multinucleadas algunas células musculares, ¿sí? Es porque tienen que tener muchos núcleos para tener muchos nucleolos para formar muchos ribosomas, porque habíamos visto que los ribosomas se formaban a partir del nucleolo. ¿Y por qué tantos ribosomas? Porque tienen mucha proteína. El músculo es pura proteína, ¿sí? Entonces necesita muchos ribosomas, mucho núcleo, mucho nucleolo, ¿sí? Bien. Acá, por ejemplo, tenemos células nerviosas, ¿sí? Como ven, la mayoría son así, forma estrellada, ¿sí? Este sería el cuerpo y las prolongaciones, estas prolongaciones de las neuronas se llaman dendritas, ¿sí? Estas prolongaciones que se llaman dendritas es para que se puedan unir con muchas otras neuronas que van a estar acá, porque el objetivo del sistema nervioso es la comunicación y la integración. Entonces, si necesitan comunicarse, van a tener muchas prolongaciones y por eso esa forma así
de lo que sería una estrella, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de neuronas, pero la mayoría son así. Acá, por ejemplo, tenemos un ovocito y tenemos acá lo que serían los espermatozoides, ¿sí? Los espermatozoides son más pequeños, ¿sí? Tienen un núcleo más chiquitito. El ovocito es más grande, pero el núcleo también es chiquitito y está hacia un extremo. En este caso, como ven, hay un solo ovocito para millones de espermatozoides, ¿sí? Este, por ejemplo, es un espermatozoide, ¿sí? Tiene una cola, un flagelo, porque necesita moverse. En cambio, el ovocito no se mueve. Está esperando a que lleguen los espermatozoides, entonces no tiene flagelo, ¿sí? Y se cubre, está muy recubierto, porque no cualquier espermatozoide lo puede atravesar. Tiene que ser el más fuerte, el que tenga más capacitación. Entonces tienen una cubierta afuera que se llama granulosa, después otra cubierta que se llama zona pelúcida. No tienen que saber estas células, yo les voy explicando el porqué de cada cosa. El flagelo es para que el espermatozoide se pueda mover porque tiene que llegar hasta la trompa de falopio en donde está el ovocito. El ovocito está quieto, ¿sí? Entonces tiene como varias capas protectoras que va a tener que atravesar, como ustedes ven acá, el espermatozoide. Bueno, estos linfocitos es lo mismo que decir glóbulos blancos, ¿sí? Que habíamos dicho que eran células así, redondas, porque no pierden el núcleo, y también que pueden migrar, por eso tienen estas como patitas que parecen pies, y por eso se llaman pseudopies, en realidad se llaman pseudopodos, porque parecen pies, porque van migrando, pues se tienen que acercar a la infección. Entonces, si la infección está acá, y el glóbulo blanco está acá, tiene que extender prolongaciones para llegar a la infección. Y por eso tienen estas prolongaciones o pseudópodos. Bueno, como habíamos visto en la clase pasada, las células, tanto eucariotas como procariotas, tienen en común que están rodeados por una membrana plasmática o membrana celular y que adentro hay un espacio lleno de agua que se llama citoplasma y que tienen una información genética. El ADN era muy largo, entonces se empezaba a enrollar alrededor de proteínas, ¿sí? Entonces, el ADN más las proteínas era lo que formaba después los cromosomas, ¿sí? Que habíamos visto ya al final de la clase. Entonces, acuérdense, primero, la célula es la mínima unidad de vida. Para que yo diga hay vida, tiene que haber aunque sea una célula. La procariota anda solita, el organismo es unicelular, y la eucariota se juntan muchas para formar un solo individuo pluricelular. La teoría celular tiene 4 postulados. Primero, todos los seres vivos están formados por células. Segundo, las reacciones químicas ocurren dentro de la célula. Tercero, las células tienen la información necesaria para darle a las células hijas. Y cuarto, las células siempre provienen de otras células. Esa era la teoría celular. Y todas las células son distintas porque tienen funciones diferentes. Entonces van a tener forma y tamaño diferentes, ¿sí? Y están rodeadas de la membrana plasmática. Entonces, acá teníamos la procariota, ¿sí? Habíamos dicho que pro significaba antes de y cariota viene de carión, que sería núcleo. Entonces, la procariota sería como antes del núcleo, como antes de la envoltura nuclear, ¿me entienden? Sería como sin una envoltura nuclear verdadera, ¿sí? Entonces, la única organela que tenían eran los ribosomas, las células procariotas, ¿sí? Tienen la membrana plasmática, que estaría acá, que no se la ve, y por fuera tienen una pared celular. Habíamos dicho que la membrana no tenía colesterol, ¿sí? La membrana plasmática no posee colesterol. Por eso no es rígida, porque el colesterol le daba rigidez. Como no es tan rígida, como no tiene colesterol, por fuera tienen una pared celular. El núcleo no estaba,
sino que había un ADN que era circular, ¿sí? El ADN era circular y débilmente unido a proteínas. Y hay una región que se llama región del nucleoide, pero que no llega a ser rodeada de una membrana como el núcleo de la eucariota. Porque acá tienen que formarse los ribosomas. Siempre hemos dicho, los ribosomas se forman a partir del nucleolo. Los ribosomas se forman a partir del nucleolo. Entonces, si hay ribosomas, tiene que haber un nucleolo o alguien parecido al nucleolo. Entonces, acá tenemos el núcleo que no tiene membrana, ¿sí? Y por eso se le dice nucleoide. Y este era el sistema de endomembranas que hemos estado viendo, ¿sí? Esta es una célula eucariota, porque eu significaba verdadero, verdadero núcleo. Entonces acá tenemos lo que sería, aquí en esta zona, lo que sería el núcleo con la membrana y el nucleolo que no tenía membrana. Tenemos acá el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tiene ribosomas, ¿sí? Y después tendríamos el retículo endoplasmático liso, que sería este, que acá está dibujado separado, pero en realidad están juntos estos dos, ¿sí? Y por otro lado el Golgi. Acuérdense que el RER formaba proteínas. El REL con L formaba lípidos. Entonces, RER con R forma proteínas. REL con L forma lípidos. Todo lo que formaba el RER y lo que formaba el REL lo mandábamos al Golgi con G, que agrega glucosa. Empaqueta y da un destino, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que serían los lisosomas, que siempre van a estar cerca del Golgi, porque se dice que los lisosomas son derivados del Golgi. Y el lisosoma se encargaba de la digestión celular. Digería bacterias y organelas viejas. Y esas eran las organelas del sistema de endomembranas. El RER con R que formaba proteínas, REL con L que formaba lípidos, todo era enviado al Golgi con G, que agrega glucosa con G, además empaqueta y da un destino, y la unidad funcional más chiquitita se llamaba dictiosoma, y los lisosomas que hacen lisis, o sea, digestión, o sea, rompen bacterias y organelas viejas. Y después tienen las otras organelas que no forman parte del sistema de endomembranas, ¿sí? Esta es una célula procariota típica, ¿sí? Siempre acuérdense que teníamos la pared celular que era necesaria por fuera de la membrana plasmática porque la membrana no tenía colesterol, entonces no era tan rígida porque el colesterol me da rigidez. Entonces la membrana plasmática no es una estructura rígida porque no tiene colesterol, entonces yo le pongo una cubierta más afuera que la pared celular. Y algunas bacterias, no todas, algunas tienen cápsula. Por otra parte, la parte de adentro siempre se llama citoplasma y el núcleo no es un núcleo verdadero porque no tiene membrana, entonces se le dice nucleoide. La única organela que tenían eran los ribosomas que se formaban en la zona del núcleo, que formaba como un nucleolo, y después tenían prolongaciones. El flagelo, que siempre permite el movimiento. También hay otras que se llaman, no están acá, que se llaman fimbrias, que son otras prolongaciones cortitas que permiten la adherencia, porque las bacterias tienen que pegar a algún tejido, y los pili, que permiten pasar ADN. Es decir, yo soy una bacteria, vos sos otra y yo te quiero pasar mi ADN. Los paso a través de los pilis. Son prolongaciones que hacen que se junten con otra bacteria, vamos a poner ahí B de bacteria, para que, bueno, se unan y pasen ADN. Ese proceso se llama conjugación, pasar un ADN de una bacteria a otra. Entonces vamos repasando, ¿sí? Entonces,
El nucleoide o zona del nucleoide es una parte del citoplasma en donde está dispuesto el material genético, o sea, chicas, el ADN, que sería circular. Entonces, al ADN todo amontocochinado así en una zona, se le llama nucleoide y a esa zona del nucleoide. Acuérdense que este nucleoide no tiene membrana nuclear. Por eso no es una célula eucariota. Si tuviera membrana nuclear ya sería eucariota. ¿Sí? Por otra parte, tenemos lo que sería la membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿sí? Elige lo que va a pasar y lo que no va a pasar, por eso se llama selectiva, y además no tiene colesterol, o sea que no es tan rígida. Por eso para afuera le voy a poner una pared celular, ¿sí? Que es de bajo peso molecular, es elástica, ¿sí? No está formada por celulosa, por eso dice no celulósica, y es permeable. Es más permeable, la membrana plasmática es más selectiva. Y en algunas bacterias hay cápsula, ¿sí? Rodea la pared celular, protege de la desecación y de lo que serían los glóbulos blancos, porque acuérdense que los glóbulos blancos quieren matar a las bacterias. Entonces, acuérdense, yo voy a tener de afuera para adentro. En algunas bacterias la cápsula. La cápsula solamente está en algunas bacterias, que la protege de los glóbulos blancos y que evita que pierda agua. Por eso dice que evita la desecación. Por dentro está la pared celular, que le da rigidez, y más por dentro está la membrana plasmática, que no tenía colesterol, y por eso no era tan rígida. La eucariota, en cambio, tiene colesterol. Esas son las tres envolturas. Afuera en algunas bacterias, no en todas la cápsula, más adentro la pared celular y más adentro la membrana plasmática, ¿sí? La única organela que tenían que no tiene membrana son los ribosomas, ¿sí? ¿Para qué? Para formar proteínas, como hacen todos los ribosomas. Y los ribosomas no tenían membrana, ¿sí? El flagelo, que permite movilidad y algunas veces la alimentación de las bacterias, y los pilis y las fimbrias, que no aparecen acá, y los pilis y las fimbrias permiten la adherencia a otras células y también, como les decía hace ratito, el pasaje de ADN, ¿sí? Entonces, a ustedes van a agarrar y le van a preguntar. Vamos a poner acá una página. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son las tres envolturas de una célula procariota? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Cuáles son las tres envolturas? La cápsula, Muy bien, que no estaba en todas. Muy bien. la pared celular y la membrana plasmática, que no Bien, tiene colesterol. bien, excelente. La pared celular y la membrana plasmática. Aquí hay datos extra, por ejemplo, la pared celular es de bajo peso molecular y es elástica, y la membrana plasmática, además de que no tiene colesterol, como toda membrana plasmática, es selectiva. Excelente, muy bien. Esas son entonces las envolturas. Y si yo les digo los apéndices, o sea, las extremidades esas que salen, ¿cuáles serían los tres apéndices? A ver, les ayudo, por ejemplo. Flagelo, ¿Cómo, mi amor? ¿no eran los flagelos? Bien, uno es el flagelo, que puede tener un flagelo o varios que permiten la movilización. Pili, Pili, muy bien. Pili y para. las fimbrias, muy bien. Y las fimbrias que permiten la adherencia y que yo le pase ADN a otra bacteria. Muy bien, entonces. La envoltura serían esas tres. La cápsula, la pared celular y la membrana plasmática. La cápsula no está en todas las bacterias, la pared celular sí, para dar rigidez, y ahí es donde van en contra los antibióticos, y la membrana plasmática, que también pueden ir algunos antibióticos, que no tiene colesterol y es una
con permeabilidad selectiva como cualquier membrana. Y los apéndices serían los extremos, ¿cómo me puedo decir? Las prolongaciones. Los flagelos permiten el movimiento, puede haber uno, puede haber varios, y los pilis y las fimbrias permiten la adherencia. Y los pilis además, esta conjugación que era el pasaje de ADN a otras bacterias. Muy bien, chicas, excelente. Acá, por ejemplo, tenemos las células procariotas, ¿sí? Pili y flagelos. Los más largos serían los flagelos y todos estos cortitos serían los fimbrias y los pili, ¿sí? Y acá dice animación de flagelo porque, bueno, se mueven los flagelos, ¿sí? Por eso gastan energía, ¿sí? En forma de ATP. Pero las bacterias no tienen mitocondrias, ¿sí? La única organela que tenían las bacterias, ¿cuáles eran? Ribosomas. Bien, excelente, muy bien, Ro. Los ribosomas, entonces, las únicas bacterias, perdón, las únicas organelas que tienen las bacterias son los ribosomas para formar proteínas. Y este movimiento del flagelo, como todo movimiento, necesita energía en forma de ATP. Entonces, hay unos sectores así de la membrana plasmática, como que se invaginan, y ahí se forma el ATP, ¿sí? Y acá dice, tiene sectores que cumplirían funciones de organelas como la respiración. Esa respiración se refiere a la obtención de energía. Nosotros mediante un proceso que se llama respiración celular es como obtenemos la energía. Entonces acá les voy a poner, el ATP se obtiene en la membrana plasmática mediante un proceso que se llama respiración celular. Entonces imagínense que no tiene mitocondrias, que son las que formaban la energía, las que formaban el ATP. Entonces hay sectores de la membrana que se invaginan y que hacen como mitocondrias, porque cumplen esa función de respiración celular. Entonces así adquieren la energía. Vamos a ver esa respiración celular ahora que veamos mitocondria, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que la única organela que tienen las bacterias, que son estas células procariotas, son los ribosomas para formar proteínas, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de bacterias, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias que generan el botulismo, que sería el Clostridium botulinum, un ejemplo, ¿sí? Acá tienen otros ejemplos, Micrococcus luteus, ¿sí? O luteus, son otras bacterias, como ven, tienen forma de bacilo, o sea, alargadas, forma de cocos, ¿sí? Formas espiraladas, ¿sí? Hay diferentes tipos de bacterias. Este, por ejemplo, el Haemophilus influenzae, ¿sí? Que genera la influenza, tiene su vacuna. Entonces es importante ver que todas las bacterias tienen forma diferente, pero todas van a tener las características en común. O sea, algunas tienen cápsula, tienen pared celular todas, tienen todas membrana plasmática, ninguna membrana tiene colesterol, en la membrana se obtiene la energía, la única organela que tienen es el ribosoma para formar proteínas y no hay una membrana nuclear verdadera, hay una zona del nucleoide porque no tienen membrana real. No se le dice núcleo verdadero, sino nucleoide. Bueno, y este es un cuadro diferencial que me parece súper importante. Les voy marcando lo que vamos viendo. El ADN, ¿sí? Bueno, a ver, la primera. Envoltura nuclear no está en la célula procariota. Pro era antes de y carion el núcleo. Entonces no hay una envoltura nuclear verdadera. En cambio, en la célula eucariota, que serían las células animales, las células vegetales, ¿sí? Hay una envoltura nuclear. El ADN era circular y débilmente unido a proteínas en la procariota. En cambio, en la eucariota es lineal y fuertemente unido a proteínas que se llaman histonas. Proteínas que se llaman histónicas y hay otras proteínas que se llaman no histónicas porque justamente no son histónicas, ¿sí? No son histonas. Entonces, la eucariota tenía un núcleo verdadero y el ADN era el lineal y fuertemente unido a proteínas. La procariota no tiene un núcleo verdadero y el ADN es circular y débilmente unido a proteínas. O sea, similar
a las mitocondrias. Las mitocondrias se parecen a la célula procariota, ¿sí? Acá en la procariota no hay nucleolo y en la eucariota sí. Hay una zona más condensada, pero no se llama nucleolo propiamente dicho. Recuerden que la pared celular estaba presente en las células procariotas en todas y no está formada por celulosa. Y acá en la eucariota solamente en células vegetales hay pared celular y está formada por celulosa, ¿sí? Que es una estructura que forma parte de esta pared celular, pero que no es importante porque solamente les toman la animal a ustedes, ¿sí? Entonces acuérdense, las células procariotas sí tienen pared celular, pero no está formada por una estructura que se llama celulosa, y las vegetales sí están formadas por la celulosa, que es un hidrato de carbono, ¿sí? Todavía no hemos visto todos los ribosomas. No había sistema de endomembranas en las procariotas y sí hay sistema de endomembranas en la eucariota. No hay mitocondrias en la procariota, por eso les dije que la ATP se obtenía a partir de esas invaginaciones que hacía la membrana plasmática, pero sí hay mitocondrias en la eucariota. Miren acá, como ven acá, si hay mitocondria, 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 mitocondria y mitocondria en la célula eucariota, que son estas que están aquí, ¿sí? En cambio, en la procariota, como ven, la única organela eran los ribosomas. La célula procariota se mueve mediante los flagelos. Acuérdense que la procariota tenía fimbrias, pili, que permitían la adherencia y la conjugación, y el flagelo que permitía que se muevan las bacterias. Y además de los flagelos en la célula eucariota, hay otras estructuras que permiten mover lo que está por encima de la célula, que se llaman cilios. Entonces, el flagelo moviliza a la célula y las cilias movilizan lo que está sobre la célula. Esa es la diferencia, moviliza lo que está sobre la célula, ¿sí? Entonces, no hay cilias en las procariotas y en las eucariotas sí hay cilios o flagelos que son iguales por dentro. Ya vamos a ver porque acá dice 9 más 2, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos el interior, ¿sí? Todavía no. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que sería un ejemplo de célula eucariota, ¿sí? Una célula eucariota. Tenemos lo que sería el sistema de endomembranas que estaba formado por el retículo endoplasmático rugoso, que como vemos, está acá todo alrededor del núcleo, el retículo endoplasmático rugoso. Continuándolo, tenemos acá al retículo endoplasmático liso, ¿sí? Todo lo que forma el rugoso y lo que forma el liso lo mandamos al Golgi, que estaría acá. O sea, acá está el Golgi, que agregaba glucosa, daba un destino y empaquetaba, ¿sí? También podemos encontrar los lisosomas, pero están cerca del Golgi, acá lo han dibujado muy lejos, que también forman parte del sistema de endomembranas porque, bueno, recibían muchas estructuras a partir del Golgi, ¿sí? Y después tenemos otras organelas como las mitocondrias, por ejemplo, el núcleo, por ejemplo. Acá señalan los poros del núcleo y la membrana nuclear, el nucleolo y la cromatina, que habíamos dicho que era ADN más proteínas, ¿sí? Que son estructuras que ya no forman parte del sistema de endomembranas, y los ribosomas eran de distintos tipos. Ribosomas que están pegados al RER, que ahí sí van a formar parte del sistema de endomembranas, pero los ribosomas libres no. Entonces, está en el sistema de endomembranas y las otras organelas que no. Hay unas organelas nuevas acá, por ejemplo, los centríolos, que no forman parte del sistema de endomembranas. Y como lo dice su nombre, centríolos son centros organizadores. Ya vamos a ver de qué o para qué, ¿sí? Bueno, esto todavía no, todavía no. Bueno, acá estamos. Por ejemplo, ¿sí?
Acá este es un microscopio electrónico. Me doy cuenta que es un microscopio electrónico porque es el único que ve adentro de la célula. Es el único, ¿sí? Entonces yo acá estoy viendo adentro de la célula porque como ven acá tenemos mitocondria, por ejemplo, estamos viendo adentro de la célula, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, ribosomas libres, dice núcleo. Este va a ser el nucleolo, ¿sí? Acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi porque tiene esa forma curvada, ¿sí? El lisosoma porque está cerca del Golgi. Entonces estamos viendo adentro de la célula. El único microscopio que puede ver adentro de la célula es el microscopio electrónico, ¿sí? El microscopio electrónico. Ningún otro microscopio ve adentro de la célula, por eso es fácil distinguir la fotografía, ¿sí? Acá, como ven, está todo integrado, ¿sí? Como ven aquí, acá dice proteínas y dice lípidos. ¿Por qué? Porque el RER forma proteínas y el REL forma lípidos. De ahí los lípidos van mediante vesículas y acá las proteínas van mediante vesículas al Golgi. El Golgi le va a agregar glucosa, ¿sí? Y también va a empaquetar y va a dar un destino. Entonces acá dice retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas, ¿sí? Retículo endoplasmático, bueno, liso sería acá dice de transición, forma lípidos, ¿sí? También dona parte de su membrana para formar vesículas. Este sería el Golgi que agrega glucosa y forma así glucoproteínas o glucolípidos, ¿sí? Acá dice Golgi, preparación, empaquetamiento, agrega glucosa, también une los lípidos junto con las proteínas, ¿sí? Y eran tres destinos. O va hacia lo que serían los lisosomas, o va a la membrana plasmática, o se va al exterior. Esos eran los tres destinos del Golgi. Lisosomas, membrana plasmática o exterior. Bueno, acá tenemos retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y en primer lugar hablan del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El rugoso se encarga de formar proteínas, el liso se encarga de formar lípidos, y dice acá esteroides porque los esteroides son lípidos. Los esteroides son, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la vitamina D, disculpen la letra, ¿sí? Esos son esteroides, todos son lípidos, entonces lo termina de formar el REL. El REL detoxificaba, ¿sí? Y también el RER y el REL podemos decir que forman las membranas, porque forman proteínas y lípidos, y uno de los destinos era la membrana. Este que está con un montón de puntitos negros, como pueden ver, es un retículo endoplasmático rugoso. Y es un microscopio electrónico este, porque estamos viendo adentro de la célula, ¿sí? Bueno, acá no se distingue tan bien, pero bueno, es un retículo endoplasmático liso y otras organelas, no importa. Bueno, como ven, los ribosomas están acá afuera del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Es un conjunto de sacos aplanados. Esos sacos aplanados se llaman cisternas, ¿sí? Están los ribosomas hacia afuera. Los ribosomas son grandes y pesan 80 S. Como el ribosoma es tan chiquitito, cualquier ribosoma no se lo puede pesar en gramos. Se lo miden en unas unidades bien chiquititas que le vamos a nombrar unidades S. Entonces, estos ribosomas que están pegados al RER pesan 80 S. La función del RER es formar proteínas, ¿sí? Luego son transportadas por las vesículas y siempre va al Golgi. Como pueden ver acá, yo voy a agarrar y todo lo que forme el retículo endoplasmático va a ir a parar al Golgi. El Golgi va a tener una cara de entrada que se llama cara cis y una cara de salida que se llama cara trans, ¿sí? Hemos dicho que los lisosomas eran derivados del Golgi. Miren acá cómo un lisosoma está saliendo del Golgi uniéndose a la bacteria que quiere eliminar, porque la función de los lisosomas era eliminar bacterias, ¿sí?
Y muchas veces también lo que yo quiero eliminar son desechos o son hormonas. Entonces, mando, por ejemplo, una hormona proteica o una hormona lipídica al Golgi y el Golgi lo manda afuera para que vayan a la sangre, ¿sí? Acá hay una bacteria que yo quiero eliminar, la meto a la bacteria dentro de la célula por medio de una vesícula y la uno al lisosoma para que la elimine. El lisosoma viene del Golgi, acuérdense. Los lisosomas son derivados del Golgi, por eso siempre están cerca los lisosomas del Golgi, ¿sí? Este es el complejo de Golgi, ustedes la van a ver como una forma curvadita, y cerca van a ver unas vesículas, que son estas, que son los lisosomas, ¿sí? Complejo de Golgi con G agrega glucosa. También está formado por sacos que están aplanados que se llaman cisternas, igual que el retículo endoplasmático rugoso, igual que el retículo endoplasmático liso. Entonces siempre le pregunten, ¿qué es el RER? ¿Qué es el REL? ¿Qué es el Golgi? Son conjuntos de sacos que están aplanados y esos sacos aplanados se llaman cisternas, ¿sí? No son tan largas como el retículo endoplasmático, son curvadas, no tienen ribosomas como el retículo endoplasmático y alrededor tienen muchas vesículas, porque el Golgi está formando lisosomas, porque el Golgi está liberando vesículas para que vayan a la membrana o para que vayan al exterior, ¿sí? El aparato de Golgi procesa, empaqueta proteínas, los lípidos y muchas se van a la membrana plasmática o al exterior. Secreción sería sacar para afuera, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos. El retículo endoplasmático rugoso es un conjunto de sacos aplanados que se llaman cisternas y es rugoso porque tiene pegaditos ribosomas y forma proteínas y la manda el Golgi. El retículo endoplasmático liso se llama liso porque no tiene los puntitos esos que son los ribosomas y forma lípidos y también detoxifica, ¿sí? Deposita calcio y todos los lípidos que forman los manda al Golgi. Este Golgi también es un conjunto de sacos aplanados que se llaman cisternas, pero que son más cortitas y están curvadas. La cara de entrada, o sea, por donde entran las proteínas o los lípidos, se llama cara cis y la cara de salida se llama cara trans. Los lisosomas lisan o rompen las bacterias y son derivados del Golgi. Entonces, si yo quiero una bacteria, la elimino como la meto dentro de la célula y la uno al lisosoma. Y ahí el lisosoma la elimina a la bacteria porque tenía un pH ácido adentro, ¿sí? Y luego acá tenemos las mitocondrias, ¿sí? Esta es una mitocondria, ¿sí? Habíamos dicho que tenía doble membrana. ¿Qué otra organela que ustedes se acuerdan tenía doble membrana? ¿Qué otra organela tenía doble membrana? Que habíamos visto en clase. Había dos organelas con doble membrana. ¿Cuál era la otra? Núcleo. Bien, excelente, muy bien, excelente, excelente, muy bien. El núcleo, ¿sí? Excelente. Entonces, las mitocondrias muy bien tienen doble membrana como el núcleo. Doble membrana como el núcleo. Bien ahí, tienen una membrana externa, una membrana interna. Como ven, acá la membrana externa es lisita. ¿Ven? Esa membrana externa es lisa. En cambio, la membrana interna, ven, está toda plegada, ¿sí? Toda plegada, ahí. La membrana interna, cuanto más se pliegue, más energía va a poder formar la mitocondria. Entonces, si un tejido, un órgano necesita mucha energía, va a estar muy, 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 muy plegada la mitocondria en su membrana interna. La parte de adentro se llama matriz y esos pliegues, ¿sí? Esos pliegues que hace la membrana interna se llaman crestas. Cuanto más crestas, mayor cantidad de energía va a poder formar esa mitocondria.
Bien, acá por ejemplo, este es el microscopio electrónico, porque yo estoy viendo adentro de la célula, ¿sí? El único microscopio que puede ver adentro de la célula sería el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, este es un microscopio electrónico de transmisión. Miren la forma así alargadita de la mitocondria, ¿sí? Está bien alargada la mitocondria. Estas serían las crestas, los pliegues estos que tiene la membrana interna. ¿Y qué serán estos redonditos que están aquí? Están medio grandes dibujados ahí, pero pueden ser los ribosomas, ¿sí? Están muy grandes dibujados, pueden ser inclusiones que hay dentro de la mitocondria. Pero bueno, acuérdense capaz que este es un ribosoma, que hay ribosomas adentro de la mitocondria. Y este, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, acá tienen una cisterna, por ejemplo. Ven aquí, este es un saco plegadito y van a tener puntitos ahí y va a ser el retículo endoplasmático rugoso. Y acá hay otras organelas, capaz que un peroxisoma o un lisosoma. Nunca le van a dar una cosa redonda y le van a decir, diga qué es. No, le van a decir cuál es la función. Entonces, si le dicen, es una organela redondeada que detoxifica, usted va a decir, bueno, es un peroxisoma. Pero si le dicen que es una organela redondeada que mata bacterias, ustedes van a decir, ah, es un lisosoma. Bueno, los ribosomas, ¿sí? Se dice que de diámetro tienen unos 20 nanómetros, ¿sí? Y pesan 80 S dentro de la célula eucariota, ¿sí? La función es formar proteínas y se forman en el nucleolo. Eso es pregunta siempre de examen. ¿Dónde se forman los ribosomas? Acá vamos a poner, se forman en el nucleolo. Se forman en el nucleolo, ¿sí? Bien. Peroxisomas, ¿sí? Hemos dicho, hay una función principal. Bueno, miren acá. 20 nanómetros de diámetro tiene un ribosoma. Ya vamos a ver qué son esos dibujitos, pero el síntesis de proteína es algo muy complejo. 20 nanómetros de diámetro, ¿sí? Acá pueden ver varios ribosomas al microscopio electrónico, ¿sí? 20 nanómetros de diámetro. En cambio, por ejemplo, el peroxisoma, ¿sí? Acá es más grandote, cerca de 200, de 180 nanómetros de diámetro, ¿sí? Lo que hacen es detoxificar, ¿sí? Detoxifican, ¿sí? Detoxifican, eliminan varios tóxicos del organismo, también participan en el metabolismo de lípidos, como el ácido graso o el colesterol. Ya vamos a ver que adentro tienen una enzima que se llama catalasa. Y la catalasa me ayuda a detoxificar. Eso hace que se forme agua oxigenada, pero después también ellos eliminan ese agua oxigenada. Esto significa agua oxigenada. Entonces, primero agarran y ayudan al metabolismo de los lípidos. Hagamos de cuenta que yo me quiero deshacer de este lípido. Bueno, esta partecita del lípido se va a deshacer en el peroxisoma. Y el peroxisoma, para eliminar ese tóxico, ha formado agua oxigenada. Ese agua oxigenada también es tóxica para la célula. Entonces terminan eliminando también el agua oxigenada que se llama peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces lo importante es que se acuerden que los peroxisomas tienen membrana, una sola, ¿no? Doble como el núcleo, y tienen la capacidad de eliminar tóxicos y de participar en el metabolismo de lípidos y también en el metabolismo de aminoácidos. ¿Sí? Por ahora lo único que quiero que se acuerden, como recién estamos empezando, es que eliminan tóxicos, por eso detoxifican. Bien, esto todavía no. Espérenme, espérenme. Acá estamos. Bueno, el núcleo, ¿sí? ¿Por qué acá dice, bueno, perdón, ¿hay alguna duda de RER, de REL, de Golgi, de lisosomas, de peroxisomas o de mitocondrias? ¿Hay alguna duda?
Bien, bueno, genial, 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 genial. Bueno, entonces, otra organela que no forma parte del sistema de endomembranas es el núcleo, ¿sí? Y el núcleo, acá dice interfásico, porque la vida de la célula, ¿sí? La vida de la célula se divide básicamente en una interfase y en una división celular. La interfase se divide a su vez en G1, en S y en G2. Y G1 a veces pasa a llamarse G0. Entonces repito, la vida de la célula se divide en una etapa A y en una etapa B. O también le pueden decir en una primera etapa y en una segunda etapa. Una etapa se llama interfase, que es básicamente donde la célula lleva a cabo sus funciones generales. Y la división celular es la división que se llamaba mitosis o se llamaba meiosis. Entonces, interfase es como la vida normal de la célula. Si es una neurona, está conduciendo información. Si es un músculo, se está contrayendo. Si es una célula de la piel, está protegiendo. Pero hay otra etapa en donde se tiene que dividir, ¿sí? Y ahí en esa etapa desaparece el núcleo. O sea que el núcleo está acá, en la interfase, en la primera fase de la vida de la célula. El núcleo después desaparece. Por eso acá abajo dice núcleo interfásico, porque al núcleo lo vemos en la interfase, que es la mayor parte de la vida de la célula cuando ella está ya realizando sus funciones normales, ¿sí? Entonces, el núcleo es un cuerpo grande, generalmente de forma redonda, esférica, que está rodeado de una envoltura nuclear que es doble. Entonces, esa envoltura nuclear, recordar siempre que es doble, como la mitocondria que tenía doble membrana. Tiene poros que eran más o menos de 3.000 a 4.000. Dime, mi amor. Es solamente el mitocondria y el núcleo tienen doble membrana, ¿verdad? Solamente esas dos organelas. Todas las demás tienen una membrana simple o no tienen membrana. Bien, ok, Doc, gracias. De nada, mi amor. Está bien que pregunten eso porque eso siempre les van a preguntar. Entonces, el núcleo es redondo, grandote, suele abarcar a veces la tercera parte o hasta la mitad de la célula y tiene 4.000 poros aproximadamente, ¿sí? Tenemos adentro el nucleolo, que ya hemos visto que tenía ADN para formar ARN y también formaba las subunidades ribosomales, que todavía están inmaduras. Las subunidades ribosomales inmaduras que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Y la cromatina, que era ADN más proteínas. Bien. El núcleo, hemos dicho que era el centro de control porque tenía el material genético. Adentro estaba el ADN, que era circular y débilmente unido a proteínas en la procariota. Pero acá, como estamos viendo el núcleo verdadero y hablando de la eucariota, era un ADN lineal y fuertemente unido a proteínas, ¿sí? Entonces, yo el ADN que era doble, formaba a partir de él un ARN que era simple. Y ese ARN salía y se iba a los ribosomas, porque en los ribosomas se formaban las proteínas, ocurría la síntesis proteica, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el núcleo. Este sería el retículo endoplasmático rugoso, porque hemos dicho que afuera del núcleo estaba el retículo endoplasmático rugoso. Estos serían algunos ribosomas que están pegados afuera. Este sería un poro, de los 3.000 a 4.000 poros que tiene. Este sería el nucleolo, ¿sí? Esta sería la cromatina, que era el ADN más las proteínas, ¿sí? Y esta es una malla que está adentro y también para afuera del núcleo, que se llama lámina nuclear, que está formada por los filamentos que se llaman filamentos intermedios.
se llaman filamentos intermedios, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen una pelota, que es el núcleo. Por fuera del núcleo tienen una malla y para adentro, en las paredes de adentro, también tienen otra malla. Y eso se llama lámina nuclear y todos los filamentos chiquititos de la malla se llaman filamentos intermedios. Intermedios con N de núcleo, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que había de 3.000 a 4.000 poros. Esos poros tienen una forma de flor, así. ¿Ven? Estos son los poros del núcleo, son bonitos, tienen forma de flor. Son de 3.000 a 4.000 poros, ¿sí? Y tienen forma de florcita porque afuera tienen 8 pétalos que se llaman 8 subunidades, ¿sí? Y coinciden todos hacia adentro, hacia un orificio, ¿sí? Que forman como un diafragma. ¿Por qué como un diafragma? Porque es algo que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Como las cámaras de fotos de antes, que se abrían y cerraban, no sé si vendrán cámaras así, ahora calculo que sí, ¿sí? Y el poro, yo les he dicho que se abría y se cerraba, y cuando se abre gasta energía, o si no, no se necesita abrir porque el material que tienen que pasar es muy chiquitito, entonces permiten el pasaje bidireccional, era por dentro y por fuera. ¿Qué microscopio es este? Miren que yo estoy viendo el núcleo, estoy viendo el Golgi y estoy viendo un poro. Electrónico. Muy bien, excelente. Muy bien, Ro. Es electrónico de transmisión, porque estoy viendo adentro de la célula y el óptico no me dejaba ver adentro de la célula, se ve de lejitos el óptico. En cambio, adentro de la célula es electrónico, muy bien. Entonces, hemos dicho que, bueno, repasando, tenemos el nucleolo, que es una parte bien amontocochinada hacia adentro de ADN, de ARN, de proteínas, de subunidades ribosomales que están inmaduras. Afuera toda la cromatina, que es como todo el fideo así cabello de ángel, todo así adentro del nucleoplasma. Después tenemos los poros, que eran de 3.000 a 4.000, y también teníamos como malla, una malla adentro y una malla afuera que se llamaba lámina nuclear, formada por unos filamentos que se llaman intermedios. Pegaditos hay ribosomas y por fuera vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, habíamos dicho que el ADN era muy largo, un montón de ADN, mediría 2 centímetros y lo desenrollamos, es muy largo. Entonces, lo empezamos a enrollar alrededor de proteínas. Entonces yo agarro así un conjunto de proteínas y agarro el ADN y lo envuelvo. Agarro otro conjuntito así de proteínas, agarro el ADN y lo envuelvo. Agarro otro núcleo proteico, hago casi 2 vueltas el ADN y lo envuelvo. Y eso se llama cromatina. Es ADN más proteínas, ¿sí? Y hay veces que esa cromatina está poco condensada, está poco enrollada. Esa se llama eucromatina, la que está poco condensada y que yo voy a poder leer. Por eso se llama eu, porque es la cromatina verdadera, la que yo verdaderamente puedo leer. Y la heterocromatina es la que está muy condensada y yo no voy a poder leer. Eu, poco condensada y la puedo leer. Hetero no la puedo leer, como que no me sirve en estos momentos para nada, y se llama heterocromatina. Entonces acuérdense, el ADN es muy grandote, entonces se empieza a enrollar alrededor de proteínas. Ese enrollamiento de ADN más proteínas se llama cromatina. Cuando está muy condensada se llama heterocromatina y yo no la puedo leer. Y cuando está poco condensada se llama eucromatina y yo sí la puedo leer. ¿Sí? Como ven acá, que se ve muy borroso, bueno, este sería como el ADN. A ver, vamos a buscar otra imagencita. Acá. Ah, acá hay otra. Acá hay otra, acá. Bien. Bueno, acá ven. Este es el ADN. La doble hélice del ADN, que yo les he dicho que acá en el medio tenían las bases nitrogenadas.
Y acá los costaditos tenían el ácido fosfórico y tenían el azúcar. Entonces, a los costaditos tenían el azúcar y el ácido y en el medio las bases nitrogenadas. Es muy grande este ADN, es muy largo, entonces yo lo empiezo a enrollar, ¿ven? Estas son proteínas que se llaman histonas. Entonces yo agarro el ADN y lo envuelvo, agarro el ADN y lo envuelvo, lo agarro el ADN y lo envuelvo. Es como las cuentas de un collar. Yo agarro una proteína o un conjunto de proteínas que se llaman histonas, envuelvo una y dos veces. Y después acá, de nuevo tengo otra proteína, entonces envuelvo una vez y casi dos veces. Y por eso parece un collar de cuentas, ¿sí? De ahí empiezo a enrollarlo cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿sí? Y cada vez más y cada vez más y cada vez más, formando esta estructura que se llama bucle, y finalmente lo enrollo cada vez más y cada vez más y formo el cromosoma. Entonces, miren cómo va aumentando el diámetro. Acá, por ejemplo, teníamos 2 nanómetros. Este ya tiene un diámetro de 11 nanómetros porque estoy enrollando alrededor de un núcleo de proteínas que son histonas. De ahí empiezo a formar un bucle que tiene 30 nanómetros. Formo más bucles, tienen un diámetro de 300 nanómetros, ¿sí? Después más bucles, 700 nanómetros, y al final el cromosoma tiene 1400 nanómetros y toda una cantidad enorme de ADN adentro. Entonces acuérdense, agarro un núcleo de proteínas. Hagamos de cuenta que es este. Acá tengo otro núcleo y acá tengo otro núcleo. El ADN es larguito, entonces da así, casi 2 vueltas y va formando un collar de cuentas. Y después se van formando bucles, bucles, bucles que se condensan y se condensan cada vez más y formo finalmente el cromosoma, que adentro tiene cromatina y que tiene un diámetro, un ancho de 1400 nanómetros, que es una unidad de medida bien chiquitita, ¿sí? Dentro del cromosoma yo tengo cromatina, ¿sí? La cromatina es lo mismo, es ADN más proteínas. Si está muy condensada se llama heterocromatina y si está poco condensada y yo la puedo leer fácilmente, se va a llamar eucromatina, ¿sí? La heterocromatina es la más compacta, la más condensada. Y yo no puedo transcribir frecuentemente el ADN porque está muy condensada, ¿sí? La heterocromatina es de dos tipos, la facultativa, ¿sí? Que está en ciertos estadios de desarrollo, y la constitutiva, que está siempre muy condensada y que está en ciertos sectores que ya lo vamos a ver. Entonces, lo único que quiero que aprendan ahora es la eu y la hetero. Miren aquí. En la parte de la periferia tienen heterocromatina y en la parte central eucromatina, ¿sí? Como ven acá en el núcleo también hay heterocromatina. Entonces acá dice, la heterocromatina, ¿sí? Era la más condensada. Como está tan condensada, yo no la puedo leer y no la puedo transcribir. Está condensada y se repite y se repite y se repite. Y principalmente está en la periferia, ¿sí? La eucromatina es la cromatina verdadera. ¿Por qué? Porque como está poco condensada, yo sí la puedo leer y la puedo transcribir. Y está dispersa por el núcleo, no está en la zona de la periferia solamente como la heterocromatina. Esta no se repite ni se repite ni se repite como la heterocromatina, ¿sí? Y se duplica más rápido y antes, porque está poco condensada, entonces yo la puedo leer más fácil y duplicarla. En cambio, al final se duplica la heterocromatina porque está más condensada y yo no la puedo ver. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es la cromatina? ¿Por qué está formada la cromatina? ¿Por qué dos cosas está formada la cromatina? Por ADN y proteína. Bien, excelente. La cromatina es ADN más proteínas. ¿Cuáles son los dos tipos de cromatina? Eucromatina y hetero. Bien, la EU, que es la verdadera, y la hetero, que no.
La eucromatina está poco condensada, entonces yo la puedo leer y la puedo transcribir y se duplica tempranamente porque es fácil de leer y está dispersa. La heterocromatina está muy condensada, entonces yo no la puedo leer ni transcribir y por eso se tarda en duplicarse y se duplica recién tardíamente y está en la periferia del núcleo. Entonces acá en la periferia está la hetero y acá dispersa está la eucromatina. Y como pueden ver, va a haber dos tipos de heterocromatina, una constitutiva y otra que se llama facultativa. La constitutiva es la que siempre está condensada. Está en los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros. Sobre todo está ahí y también en parte del centrómero, pero sobre todo en los telómeros, ¿sí? Como les dice acá, telómeros y centrómeros, ¿sí? Ya vamos a verlo eso después. Entonces, el núcleo tenía adentro el nucleolo, que también tiene forma redondita y está adentro. Puede haber uno o varios nucleolos, como también, chicas, puede haber uno o varios núcleos, ¿no? Hay células que tienen un núcleo y otras células que tienen muchos núcleos, ¿sí? Y bueno, adentro tienen ADN para formar ARN y también tienen subunidades ribosomales inmaduras y también va a tener proteínas y va a tener minerales. Tiene muchas cosas el nucleolo y no tiene membrana, ¿sí? El nucleolo no tiene membrana y el núcleo tiene doble membrana. Y estos son los poros que eran de 3000 a 4000, ¿sí? Este es un cromosoma, ¿sí? Los extremos del cromosoma, que son 4, tienen un extremo, otro extremo, otro extremo y otro extremo, porque este cromosoma es doble, se llaman telómeros. Y la parte central se llama centrómero. Toda esta mitad se llama cromátida y esta otra mitad se llama cromátida. O sea, si yo tuviera que dibujarlo, yo dibujaría así. Una cromátida, que la vamos a hacer aquí de color así, rojo. Otra cromátida, que la vamos a dibujar de así, un poquitito en marrón. Entonces, una cromátida y otra cromátida, que son exactamente iguales entre sí, porque yo tenía un ADN y ahora se ha duplicado. Entonces son iguales entre sí. Los extremos, o sea, esta puntita, esta otra puntita, esta otra puntita y esta otra puntita, se llaman telómeros. Y esta parte del medio se llama centrómero. Entonces, esta se llama cromátida hermana, porque está pegada a la de al lado, que es la otra cromátida hermana. Estos son los telómeros, que son los extremos, que en este caso serían 4. Y este es el centrómero. Antes, el cromosoma era simple, o sea, era una sola cromátida, porque el ADN no se había duplicado. Entonces, ustedes acá tendrían una cromátida con una molécula de ADN. Acá tienen un telómero y otro telómero que son los extremos y acá en el centro estaría el centrómero, que a veces no está muy en el centro que digamos. Entonces, esta es una cromátida, un cromosoma, y este sigue siendo un cromosoma, pero ¿cuántas cromátidas tiene? Bien, 2 cromátidas. Entonces, ustedes acuérdense, tengo una cromátida y esto es un cromosoma, pero es un cromosoma simple. Se duplica la cromátida, entonces yo ahora tengo 2 cromátidas hermanas porque están unidas. Entonces este sigue siendo un cromosoma, pero doble, con 2 cromátidas adentro, 2 moléculas de ADN porque se acaba de duplicar. Entonces, un cromosoma simple, una cromátida, un cromosoma que es doble, con 2 cromátidas. Pero no es que estos son 2 cromosomas y este es uno, no. Esto es uno simple y este es un cromosoma doble.
Y el cromosoma es cromatina bien condensada. Hay sectores del cromosoma que va a tener eucromatina, que está un poquitito menos condensada, y hay otros sectores del cromosoma que va a tener heterocromatina, que está bien condensada. Entonces, repasando esto último, el ADN es muy largo. Entonces yo tengo que empezar a enrollarlo así, alrededor de proteínas. Lo sigo enrollando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y formo toda esta cromatina que se pone bien enrollada dentro de los cromosomas. Dentro del cromosoma hay hetero y hay eucromatina. La heterocromatina está está muy condensada y por eso la puedo leer poco, y la eucromatina no está tan condensada, entonces la puedo leer mucho y la puedo transcribir, puedo leer la información que hay ahí adentro y usarla para formar proteínas. Y se caracteriza porque también se divide en constitutiva y facultativa. La constitutiva es esta, la que nunca se descondensa. Y la otra es la facultativa, que se condensa y se descondensa. Y esta constitutiva está constituyendo los telómeros, que son los extremos. Acuérdense que tenemos centrómero, que es la parte del centro, o no la parte del centro, sino donde está más flaquito el cromosoma, es una constricción. Los extremos se llaman telómeros y las mitades estas se llaman cromátida hermana y esta es otra cromátida hermana. Pero hay veces que no es doble, que es así, que es simple el cromosoma. Y ahí tenemos una sola cromátida con un ADN adentro. Después se duplica y tenemos dos cromátidas hermanas, o sea, un cromosoma con dos ADNs adentro. Pero acá no son dos cromosomas, es un cromosoma doble. ¿Hemos entendido, chicas? Sí, Doc. Bien, genial. Hay que repasar, repasar y repasar. Yo les voy a mandar ahora esto para que lo vayan leyendo, para que repasen de acá. Profe, ¿cómo se llamaba cuando eran doble? O sea, es un cromosoma, pero cuando son dos. Es un cromosoma doble, o sea, tiene un cromosoma con dos cromátidas hermanas. O sea, estas dos son dos cromátidas hermanas y esta es una cromátida solita, un cromosoma simple con una cromátida y este es un cromosoma doble con dos cromátidas. Bien, gracias, Doc. De nada, amor. Ahora les mando un reel que yo subí al Instagram para que repasen de ahí, porque se confundan, porque se confunden, no para que se confundan, para que no se confundan, porque piden mucho esto acá está, ahí les mando, porque piden mucho esto en el examen, ahí les mando. Ahí está, amores. Ahí les mandé para que repasen de ahí. Vienen 1 minuto 15, les vuelvo a explicar eso. ¿Hay alguna otra duda, amores? No, Doc. Bueno, ahora les mando esto. Vamos a poner acá citología para que ahora les mando al grupo y ya lo repasan de ahí. Bueno, amores, seguramente les voy a pasar alguna clase grabada el viernes para que les quede todavía más claro lo de los cromosomas y los núcleos, el núcleo, porque es difícil. Y bueno, el sábado tienen con la profe de comprensión. ¿Estamos? Ok. Bueno, mis amores,